Buenos días. Este tercer y último vídeo ya finalizamos toda esta parte de redacción de proyectos relacionados con convocatoria de subvenciones y vamos a ver cómo es la estructura y la redacción de formularios, ¿no? Formularios es simplemente un documento que está estructurado para que se introduzcan determinados datos en los lugares correspondientes previstos en su estructura, ¿vale? Es decir, que por ejemplo aquí veis esta solicitud del Gobierno de Aragón, se ve claramente, porque además es un formulario digital, aquí el CIF, aquí el nombre, etcétera, ¿no? Es la solicitud, el anexo 2, o aquí en esta de la ECID, que se rellena en Word, veis que simplemente va dejando espacio para que se rellenen determinados datos, ¿no? Eso sería un formulario y a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de formulario. Es decir, se trataría de volcar todos los elementos que tiene un proyecto, esas 9 preguntas, ¿no? La justificación por qué, los objetivos para qué, recursos con qué, etcétera, cómo trasladarlos a un formato determinado que está ligado al financiador que, como quiere buscar determinados datos con determinado orden, los estructura en un documento concreto, ¿vale? Así que eso es rellenar un formulario, ¿eh? Esto es bastante habitual en el mundo profesional, es decir, ya es muy raro que hace 30 años sí, o hace 20 años lo hacía de vez en cuando, ¿no? Redactabas un proyecto, lo ponías con tu propia estructura, con tu canutillo, lo llevabas y lo entregabas. Ya es muy raro encontrarte con esto. Ahora prácticamente en el mundo profesional todo el mundo tiene que presentar algún tipo de formulario en una convocatoria, ya todo organizado y previsto. Vamos a continuar con nuestro proyecto de la Comunidad de Madrid, que hemos visto en los vídeos anteriores, que nos va ayudando a ver cómo funciona estas cuestiones, ¿no? Como veis, en primer lugar, he puesto en esta diapositiva para que se vea bien claro cómo relaciona la memoria del proyecto, que es el formulario del proyecto, el contenido técnico del proyecto, con las bases reguladoras de la subvención, y lo vamos a entender. En este formulario de la subvención de fines de interés general, lo primero que pregunta son los datos básicos del proyecto. Entonces aquí veis que hay una tabla que lo primero que pregunta es por la denominación, que aquí iría el título de lo que voy a hacer. El título, me he puesto un ejemplo, mejora de niveles académicos de alumnado gitano en Pan Bendito. Como veis, no se titula de cualquier forma. Va a Pan Bendito, que es el lugar donde lo voy a hacer, alumnado gitano, porque en particular voy a trabajar con población de minoría étnica gitana, y de qué trata el proyecto, mejora de niveles académicos. ¿Es bueno llamar a un proyecto, por ejemplo, Gamusinos? Pues hombre, es extraño, pero se puede hacer si a continuación pones un título de este tipo. Por ejemplo, Gamusinos, programa de ocio y tiempo libre para infancia y juventud en la comarca del Vallés, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues sí, emprende, ¿no? Programa de fortalecimiento de capacidades laborales para mujeres en Usera, ¿vale? O, por ejemplo, denuncia, participación cívica y ciudadana para la defensa del colectivo trans en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Entonces, así sería un título. Y aquí vamos a ir a cosas concretas de esta subvención. Si os acordáis, en el vídeo anterior insistí mucho en lo del artículo 4 y 5. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta en este formulario, lo primero que pregunta es si tu proyecto es del artículo 4, es decir, de intervención socioeducativa, o del artículo 5 de proyectos de inversión. Claro, en función de eso, marcas en la casillita una X correspondiente y ya está. Veis también que pregunta la línea, la sublínea y el programa, que esto acordaos también que lo fuimos viendo en nuestras bases reguladoras. Por eso tenéis, para rellenar el formulario, que tener en cuenta las normas de la subvención. En este caso, nuestro proyecto supongamos que es de la línea de atención a la mujer, ¿vale? Que va en la sublínea 1 de lucha contra la violencia de género y que va a ser un piso de acogida, lo cual será del programa B de programas de seguridad y protección integral de víctimas, incluido el alojamiento para facilitar el desplazamiento de un territorio a otro. Entonces, en este caso, estos 3 puntos se rellenan exactamente como indica tal cual las bases reguladoras. Ves que hay otro tipo de casillitas, que son, por ejemplo, descripción del proyecto. Primero, atención, limitar la extensión. Como os he comentado, una competencia de un educador técnico de proyectos, y una educadora social que se dedica a formular proyectos, es la de sintetizar la información en pocas líneas, en pocas
líneas también, ¿no? Pueden poneros 20.000 caracteres, máximo una página, máximo 5 líneas, máximo 500 caracteres, 50 palabras. Hay distintas formas de medir. Pero hay que seguirlo estrictamente, incluso si es un formato digital, os lo limita el propio programa. En este caso aquí pondríais la descripción del proyecto. Este proyecto va a consistir en distintas actividades que apoyan la mejora del nivel académico del alumnado gitano, en concreto apoyando la mejora de expectativas y motivación con la inclusión de referentes adultos gitanos que han terminado niveles de educación superior, el apoyo escolar y otras actividades dirigidas a la capacitación y a intentar evitar las barreras que suponen las condiciones familiares históricas del colectivo gitano. Eso es mi descripción, más o menos lo que podría poner, ¿vale? No sé si son 6 líneas, entonces si son más, a bajarlo. Aquí veis que ya pone la temporalización, fecha de inicio del proyecto, fecha prevista de finalización, del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020, cuando lo voy a hacer en el sentido de inicio y final. Aquí iría una tablita, el punto 2 son los medios personales, el 2.1, vamos, lo que son otro de los elementos, algunos de los elementos del proyecto. En concreto es la pregunta ¿con qué? ¿No? Igual que en el anterior descrito qué voy a hacer, esta es el qué voy a hacer, aquí es el con qué. Entonces aquí las personas con contrato laboral se van poniendo distintas informaciones, por ejemplo, denominación del puesto de trabajo, coordinador, técnico educativo, etcétera. No es lo mismo el puesto de trabajo que la formación. Por ejemplo, el coordinador de proyecto puede ser o educador social o trabajador social o graduado en actividades relacionadas afines a la intervención social. Por ejemplo, un técnico educativo podría ser un educador social, un graduado en educación social, podría ser un técnico integrador social o técnico de animación sociocultural, ¿vale? O sea, el puesto de trabajo técnico educativo no es lo mismo que la titulación. Y aquí irían las funciones, que hemos insistido en otro de los puntos. Aquí la dedicación, contratación y gastos. En algunas ocasiones se pone gastos, pues cuántas horas semanales dedica, en cuánto está contratado, si al proyecto dedica la mitad de su jornada y la otra mitad a otro proyecto, etcétera. Si va a trabajar 6 meses, un mes o es una actividad puntual como profesor de 3 días, ¿vale? Este es otro punto. ¿Dónde? ¿No? Estamos hablando de la localización. En este caso, la localización tiene 2 ámbitos o 2 elementos. El ámbito geográfico, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, Pan Bendito, Usera, Toledo, ¿vale? Toda España, el ámbito geográfico de intervención o el lugar concreto de intervención. En las subvenciones te pueden preguntar por ambos. En este caso, este punto que he elegido habla del lugar de ejecución de la actividad subvencionada y de lo que habla realmente es de los locales donde son las actividades. Por ejemplo, un tipo de local es una vivienda, que la dirección es la calle Margaritas 3, que está alquilada y que es un piso de acogida de menores, ¿vale? O, por ejemplo, es un local comercial en la calle Margaritas 4, propiedad, porque lo compramos hace tiempo, y es la sede de la asociación donde se hacen los talleres, ¿vale? Es decir, eso sería información que os pueden pedir. Como veis, también piden a veces datos de gestión que no pertenecen a esas 9 preguntas famosas de la estructura de un proyecto. Por ejemplo, aquí dice qué seguros tenéis de responsabilidad civil de la entidad, por si acaso le pasa algo a algún chaval, se le cae el techo y hay responsabilidad civil, o seguros obligatorios de voluntariado, porque es obligatorio tener un seguro para el voluntario, se cae por la escalera o le agrede un chaval y tenemos que ir a un seguro obligatorio. Entonces, como veis, hay todo tipo de datos, los que vienen en un formulario, algunos de estructura de proyecto, otros de gestión, como este de seguros. Hay un punto normalmente específico que suele hablarse del contenido técnico. El contenido técnico tiene que ver con la lógica de intervención y la matriz de planificación de proyectos. Bien, entonces empieza, como veis, con la justificación. ¿Por qué? Pero daos cuenta que hemos llegado ya al punto 4, el contenido técnico. En el análisis de necesidades detectadas que se abordan en el proyecto tenéis esta casilla donde se va incluyendo. Eso es la justificación. ¿Por qué hacéis el proyecto? ¿Qué necesidades existen? En otros casos os pone directamente a justificación. O sea, como veis, hay distintos títulos. Aquí pondríais todo aquello que está sacado del análisis de la realidad, que además habéis visto ya que se valora que hay análisis de la realidad y que es fruto de técnicas como el árbol de problemas, como el DAFO, como técnicas de dinámica de grupo, análisis documental, etcétera.
Entonces, en este caso, no se trata de poner el árbol de problemas, se trata de narrar esas necesidades, las causas, el problema, qué impacto tiene, etcétera, y hacer una narrativa o poner las conclusiones del DAFO. Por ejemplo, en el árbol de problemas se suele usar cuando hay un marco lógico fuerte, se usa el marco lógico puro como cooperación internacional. El DAFO se suele utilizar también en intervención social. Veis que luego vienen los objetivos y en este caso no diferencia demasiado, deja una casillita que pone objetivos. Ahí se pondría generales y específicos. Como no es un enfoque marco lógico puro, que eso es aquí la cuestión, aquí el para qué no es, y la lógica de intervención no es marco lógico puro, que os digo siempre, es decir, el enfoque marco lógico como tal, sino que es más laxo, ¿no? Podríamos poner un objetivo general, se suele poner uno, a veces dos, pero los generales no pueden ser muchos. A veces se abusan de los generales que realmente son específicos, ¿vale? El objetivo general es mejorar la inclusión, mejorar la integración, favorecer la empleabilidad, cosas de ese estilo, y eso es lo sustantivo del proyecto. Y los específicos es donde son varios, cuando es un enfoque como este, que no es marco lógico. Hay una correspondencia, luego lo veré más adelante, que podríamos hacer entre el enfoque marco lógico puro y esta lógica. Aquí ponemos un general y varios específicos. Lo importante es explicar también cómo se adecúan estos objetivos a la finalidad de la subvención. Por eso hay que mirar las bases reguladoras y aquí decir, hombre, pues mira, mi proyecto que tiene que ver con mejora de tal está encajando en la línea 5, en la cual se habla de atención integral a las personas en situación de vulnerabilidad por las características de la población gitana y la importancia de la educación para el futuro de las personas y tal, ¿vale? Como veis, el formulario va desgranando los elementos, de nuevo aquí en el punto 4, a quién va dirigido. En este caso, fijaos, luego pondré otro ejemplo, solo pregunta el número de potenciales destinatarios. Es de potenciales porque tú aún no sabes cuánta gente va a ir realmente. Pero si haces un apoyo escolar y tú vas a sacar 15 plazas, crees que tienes capacidad con 2 educadores de tener 20 plazas un día a la semana o 2 días a la semana cada grupo y por tanto lunes y martes vas a tener un grupo y martes y miércoles y jueves otro, o lunes y miércoles y martes y jueves, pues entonces tienes 20, 10 cada día, un educador para 10 o tienes 40, ¿no? Pues vas a hacer más grupos. Eso ya aquí solamente sería lo que tú prevés que vas a sacar, ¿no? En un campamento voy a tener hasta 70 plazas, igual luego van 66 o 73, pero es lo potencial. La Comunidad de Madrid no te pregunta por más cosas. En otros casos hay que justificar el perfil, las edades que tienen, etcétera. A veces hay un punto del proyecto en el que habla del número de potenciales destinatarios y en otro cuáles son los perfiles, edades y demás características de los destinatarios. Veis que hay otro punto en que habla del calendario, el cuándo, aquí iría el cronograma, o bien una tabla si te deja, o bien otro formato para poder ponerlo. Como veis, es un calendario, es decir, hay dos puntos distintos. Uno primero, si os acordáis, era la fecha prevista de inicio y finalización, y este cuándo aquí luego se traduce en un cronograma de actividades. El punto 9 siguiente es la descripción de las actividades. En el cronograma habéis puesto para cada actividad cuándo se hace. Aquí las tenéis que describir. Claro, vosotros estáis acostumbrados a que una actividad, un proyecto es un taller. Un taller 5 días, entonces cada actividad es cada sesión. Eso es un poco la lógica de mucha gente. Y como veis, la lógica de un proyecto no es esa. La lógica de un proyecto son varias actividades sustantivas. Por ejemplo, puede ser un taller, puede ser un servicio de información, 2 cursos de formación ocupacional y un servicio de apoyo escolar. ¿Vale? Entonces, cada actividad tiene su propia descripción. Los talleres, entonces aquí no se trata de que pongáis cada sesión como una actividad o describáis que en la sesión 3 vais a trabajar tal técnica de dinámica de grupo. Aquí se trata simplemente de decir, primera actividad, talleres de idioma, por ejemplo, ¿no? Entonces van a ser 50 horas de talleres de enseñanza del idioma, 2 días a la semana, 2 horas cada día hasta completar esas 50 horas. Cada sesión va a tener una parte de explicación teórica y otra de trabajo grupal y la metodología va a ser cuál. Servicio de información y orientación. Es un servicio de orientación profesional para la población o de orientación escolar, lo que sea, ¿no? Este punto de información que va a tener atención lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 dirigido a tal población. Luego después 2 cursos de formación ocupacional, una de cerrajero y otra de
informática que van a tener 450 horas de formación siguiendo los estándares de formación profesional de las titulaciones habituales. Como veis, es otra lógica bastante más amplia. Un tallercito de 20 horas no es un proyecto. Normalmente esos proyectos son menores y no son los normales, ¿vale? Tenéis que tener varias actividades, es más amplitud, varios objetivos específicos, pues formar es uno, orientar es otro, ¿vale? Bueno, aquí se pondría la descripción de actividades. Aquí iría la evaluación, que es muy importante en los proyectos. Como es de otra asignatura, no me detengo especialmente, pero suele haber en el formulario otro lugar en que pones la evaluación. Aquí voy a detenerme un poquito solo, porque aquí, si os acordáis, incluso alguna pregunta de la clase, preguntabais, oye, que cómo se pone esto si hay varios financiadores. Este tipo de tabla es bastante habitual. ¿Qué fuentes de financiación tiene? Acordaos que tenemos un coste total del proyecto, supongamos que 80.000 euros, ¿vale? Y voy a pedir a la Comunidad de Madrid 50.000, a la Caixa 20.000 y de la propia entidad, fondos propios de la entidad, 10.000. Pues aquí es donde indico eso. Entonces yo voy a manejar siempre una cifra, que es el total del coste del proyecto, que esa es la que tengo que poner en el presupuesto. Entonces aquí indicaría organismo o entidad, Comunidad de Madrid, 50.000 euros. Es una solicitud, aún no sé si me los van a dar o no. Pongo solicitud a la Comunidad de Madrid, 50.000. Solicitud a la Fundación La Caixa, 20.000. Fondos propios de la entidad, 10.000. Total, 80.000. Y aquí es la estructura de financiación y ahí es donde indico los distintos financiadores. Como veis, en este punto, que era el punto 2, está al inicio del proyecto, el presupuesto solo irá al final, pero en este caso se ve que importa mucho el presupuesto y lo ponen al principio. El presupuesto es el con qué material, con qué dinero, no con quién, que es los recursos humanos, ¿no? Es otro con qué y con quién. Y entonces aquí veis que viene la estructura clásica de un presupuesto. Gastos corrientes, ¿vale? Que tiene que ver con personal, con mantenimiento y actividades, con viajes y dietas, las tres partidas clásicas tradicionales. Entonces, que tengo que comprar sombreros para carnaval, tengo que comprar algún tipo de material para los talleres de ocio de los miércoles, etcétera, mantenimiento y actividades. ¿Qué pago el educador social o la educadora social coordinadora del proyecto, que es la jefa? Personal. Que me tengo que ir afuera de Madrid a hacer una formación y entonces tengo que ir ahí a Valdemoro y hay que pagar un viaje en coche o en tren y dietas, pues entonces iría en gasto de viajes y dietas. Gestión y administración, pues la directora de la entidad, el contable, el programa de gestión de nóminas, etcétera. Y luego la inversión, que tengo que comprar un ordenador y me lo permite la subvención porque es gasto subvencionable, pues gasto de inversión, que no es lo mismo que proyecto de inversión, acordaos, ¿vale? Entonces ya tendríamos el presupuesto. Vamos a ver otros formularios para ver diferencias. Bien, hemos visto el de la Comunidad de Madrid, este es uno de Cooperación Española de la ECID. Por ejemplo, el vocabulario a veces es distinto. Aquí veis que pone colectivo meta, no pone destinatarios. Incluso la ECID otras veces les puede llamar destinatarios. Entonces, en ese sentido, tenéis que acostumbraros a que hay distintas terminologías, cada ámbito tiene un lenguaje específico que tenéis que ir manejando según tengáis experiencia, ¿vale? Que no siempre piden los mismos datos. Por ejemplo, aquí pide una descripción desagregada del colectivo meta. Es decir, claro, os dice cuál es el perfil y desagregado se supone que será, por ejemplo, por hombres y mujeres o por otro tipo de características, ¿no? Que puede tener el colectivo meta, ¿no? Que si son desempleados, las edades, es una descripción más amplia. Veis también que piden otros datos que son específicos del sector de cooperación internacional. Por ejemplo, en este caso, el sector de actuación según el CAD, que es esto, es un listado que hay de sectores internacional que hay en Internet y que tendríais que buscar y que, por ejemplo, me voy a inventar el número, las acciones educativas son el sector 23 o los proyectos productivos, pues, por ejemplo, hacer una granja o hacer una empresa, pues el código 53, o por ejemplo, democracia y ciudadanía, pues cosas de fortalecimiento democrático de un país, son el código 103. Entonces, me he inventado los números. Tendríais que buscar esos listados en Internet. O cuál es el objetivo de desarrollo sostenible, el 17, el 15, el 12, o incluso política pública.
línea de acción del cuarto plan director, del quinto plan director de la ECID para ese sector y metadatos. Pues igual resulta que tenéis que ir a un plan que es de la ECID, que es el plan de política pública de qué va a hacer la cooperación española en el exterior, y vuestro proyecto encaja en el 3.4. En muchas ocasiones también tienes que justificar en qué línea de actuación del plan de la Comunidad de Madrid sobre violencia de género está legitimado vuestra actividad, porque es un plan general y que cómo se relaciona. Entonces, este tipo de datos son habituales. Y luego aquí veis un cuadro mucho más concreto de la lógica de intervención que el anterior, que está bastante ligada a actividades y resultados, ya lo veremos ahora, y que corresponde a lo que he llamado matriz de planificación de proyecto, que se llama en el enfoque marcológico matriz de planificación de proyectos. Entonces, gira en torno a los mismos conceptos. Lo que veis es que se organiza de un modo más o menos distinto. Con lo cual, hay que entender que cuando nosotros hagamos una convocatoria de una subvención, un formulario, podemos encontrarnos con distintas estructuras. Por eso lo importante es más o menos entender las lógicas de las cosas. ¿Qué tenemos? Tenemos, por un lado, que trabajamos sobre un problema, que ese problema tiene causas y que ese problema tiene efectos. Y que además luego nuestra lógica de intervención es que nosotros vamos a actuar mediante actividades hacia cosas que queremos conseguir en las causas, ¿vale? Entonces esa es la lógica de la intervención. ¿Qué acciones hago? ¿Sobre qué causas voy a trabajar? ¿Qué quiero conseguir con ellas? ¿Y qué problema focal y efectos de ese problema quiero solucionar? Entonces en mi matriz de planificación, acordaos, en enfoque marcológico puro, el objetivo general corresponde a los efectos e impactos. Un solo objetivo específico para lo que quiero lograr respecto al problema focal. Con las causas, tanto resultados como causas, estoy trabajando sobre ello. Y cada resultado tiene su actividad. Hay una relación entre actividad y resultado, ¿vale? Esto se ve claramente también aquí, que esto es la matriz de planificación de proyectos que hemos visto, tal cual, como veis, está en este tipo de proyecto. Y en otros muchos proyectos lo vais a encontrar así. Objetivo general, un objetivo específico. Aquí estaría con sus indicadores de evaluación, etcétera. El objetivo específico puede tener varios resultados, que sería una fila para cada resultado con su indicador, etcétera, y con su actividad por resultado, ¿vale? Veis que aquí lo organiza así. Es muy distinto a cómo estaba organizado aquí. Si os dais cuenta, aquí los objetivos simplemente ponía objetivos y las actividades van aquí, no hay un resultado. Aquí no usa esa terminología. ¿Cómo lo organizamos entonces? Cuando es marcológico no puro, al hablar de objetivos, ¿vale? El objetivo general tiene que ver con el problema y sus efectos. Y el objetivo específico, en este caso, son los resultados. En el enfoque marcológico que no es puro. Caso A, ¿vale? Caso A, solo me pide objetivos, no hay resultados, porque no usa esa terminología. Pues entonces, lo que serían resultados van como objetivo específico. Y entonces los objetivos generales tienen que ver con el problema y sus efectos, ¿vale? En el fondo, lo que va a contar es que el objetivo general siempre sea más general. Vuestro problema es que a veces ponéis, el alumnado en general digo, no vosotros en concreto, muchos objetivos generales. Los objetivos generales son pocos, prácticamente es uno. Fomentar la inclusión, favorecer la empleabilidad, mejorar las condiciones de vida, ¿vale? Ese es el objetivo general, que tiene que ver con ese problema que quiero resolver. Y los objetivos específicos son más concretos, que son las cosas concretas que quiero conseguir respecto a esas causas. Siempre en infinitivo, por cierto, ¿vale? Y aquí las actividades, veis que podéis poner actividades diversas y que no hay mucha relación directa. No hace falta, porque nos lo pregunta, poner el objetivo 1 tiene tal actividad, el objetivo 2 tiene tal actividad, el objetivo específico 3 tiene tal actividad. No hace falta ponerlo así, ¿vale? Nos sentiremos más cómodos con este formato porque es más libre. El enfoque marcológico, sin embargo, puro, es mucho más estricto, bueno, tiene su funcionalidad en positivo y también sus problemas en negativo. Aquí, ¿qué ocurre? Que lo que en el proyecto anterior, formulario anterior, serían varios objetivos específicos, aquí son varios resultados. Como objetivo específico yo diría lograr la participación de los usuarios en el tejido social del barrio. Como resultado, los usuarios han participado en el tejido social del barrio, ¿vale? Entonces esto os puede liar un poco, pero intentar clarificar caso A, enfoque marcológico que no es puro, es otro tipo de enfoque de programación, objetivos y actividades. Enfoque marcológico puro
objetivo general, un objetivo específico, varios resultados, ¿vale? Con las equivalencias que os he ido diciendo. Es importante que conozcáis esto porque vosotros no sabéis si vais a trabajar como educadoras en cooperación internacional, en acción social, o si vais a tener que pedir proyectos europeos, que os va a pedir además otro tercer formato que aquí ya no os explico porque eso pertenece a otras etapas de formación posteriores, ¿vale? Entonces es importante que intentáis entender las lógicas, ¿no? General a específico, la diferencia entre la formulación de un objetivo en infinitivo y un resultado en participio pasivo, cuando está focalizado en el problema focal o cuando es más laxo y lo que vemos son simplemente esa idea de problema, de efectos, etcétera, y lo específico es lo más específico respecto a lo general. Entonces es las cosas concretitas que queremos trabajar, o cuando hay una exigencia de que haya una relación directa entre un resultado y una actividad, o cuando las actividades se considera que valen para varios resultados. Bueno, espero no haberos liado mucho, en cualquier caso me lo podéis preguntar, pero entiendo que creo que es necesario haceros ver que no hay una forma de planificar, una forma de redactar, sino varias, ¿vale? Entonces que hay que irse adaptando a esa cuestión, aunque nos lía un poco. Aprender precisamente es gestionar esa ansiedad para que aprendamos de verdad competencias y no simplemente meras instrucciones de operativizar que después no nos vale para nada más que aquello que vimos y no nos vale para nuestra vida profesional. Bueno, por último vamos a ver un manual de instrucciones rápido que es del Ministerio de Sanidad, una subvención del Ministerio de Sanidad para que veáis esos otros aspectos que hay que incluir. En este caso, si veis, hay una nota de inclusión de la perspectiva de género. ¿Os acordáis que dije que en muchos formularios de convocatorias, en muchos proyectos, os van a pedir que explicitéis cómo trabajáis género, cómo trabajáis la viabilidad, cómo trabajáis la viabilidad sociocultural o la sostenibilidad o el medio ambiente, etcétera? No siempre pide que lo explicitéis. Es verdad que debéis tenerlo en cuenta para planificar bien. Posiblemente no se pueda entender que actualmente un proyecto de intervención socioeducativa no incluya la perspectiva de género, aunque no te lo pidan específicamente, o incluso aunque no te lo nombren, lo van a valorar, ¿vale? Entonces, bueno, es para que veáis la inclusión de estos otros elementos. En el manual de instrucciones, para que veáis el manual de instrucciones en vez del formulario, indica cómo hacerlo. Aquí veis que, por ejemplo, en el apartado 5, descripción y fines del proyecto, que sería este ámbito en que describís el proyecto, este ámbito del formulario, esta parte, y en la que ponéis los objetivos, la justificación, etcétera, veis que va desgranando cosas. Justificación de la necesidad social. Y entonces dice lo que tenéis que poner, justificar las necesidades que vais a atender, y luego dice, asimismo se incluirá un texto en el que se describa cómo se ha tenido en cuenta la perspectiva de género para determinar la justificación. Esto es cómo afecta a hombres y mujeres la realidad de la que se trata y qué consecuencias se derivan de ellos. Está en rojo en el original, eso es lo específico de la perspectiva de género. Por ejemplo, vosotros podréis decir que habéis preguntado, habéis hecho una muestra para el análisis de la realidad con mujeres y hombres, que además cuando solo había representantes de asociaciones hombres, habéis acudido también a preguntar a mujeres, que habéis desagregado los datos estadísticos por sexo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso sería lo que tendríais que incluir aquí. ¿Vale? En la descripción se desagregarán por sexo los datos, tema muy importante en la perspectiva de género, y además incluirán unas breves explicaciones de cómo se ha tenido en cuenta esta perspectiva para describir este contenido. Y en los objetivos lo que dice es que de haberlos incide cómo inciden los objetivos en la disminución de brechas de género. Pues, por ejemplo, en el caso de la población gitana y la mejora educativa, cómo se trabaja específicamente con la petición de mano de las niñas, en el caso de la minoría étnica gitana, que era la población que es más tradicional, suele pedirla a la edad de 13-14 años e implica el abandono del colegio. Pues cómo trabajas esos aspectos o si pones objetivos específicos. Bueno, como esto, habría cuestiones de viabilidad sociocultural, etcétera. Espero que hayáis entendido bien lo que es un formulario, cómo trasladarlo y como veis el secreto es simplemente entender cómo en cada formulario se estructura de forma distinta los elementos que tenéis comunes a todos los proyectos, el qué, el por qué, el para qué, el dónde, el con quién, el con qué, y que además tenéis que introducir los aspectos que pide el financiador en concreto en el formato concreto que tenéis. Siempre tenéis una guía de ayuda para entender lo que va en el proyecto, en ese apartado del proyecto, del formulario, y siempre tendréis un técnico al que llamar o una técnica a la que llamar para preguntarle algo si aún así no entendéis. Bueno, pues cualquier cuestión podéis también consultarme en tutoría.
Como ya os he explicado, la evaluación la voy a hacer en torno a un formulario en el que tenéis que volcar vuestro proyecto, que he intentado que se parezca en algunos elementos, en la mayoría de sus elementos, prácticamente en la totalidad, a el formulario profesional que vais a tener que manejar habitualmente. Y incluye también unas normas del proyecto y unos criterios de valoración que tenéis en lo que os voy a presentar. Muchas gracias y hasta luego entonces. Espero que os haya sido útil y que aprendáis algo.